¿Alguna vez te has preguntado por qué al Hijo de Dios, al Rey del Universo, al León de Judá, lo llamamos Cordero? Un cordero es pequeño, es frágil, es manso. No parece un título adecuado para el Todopoderoso, pero en esa palabra se esconde el misterio más profundo de nuestra fe, porque entender por qué Jesús es el Cordero de Dios es entender por qué Él murió por ti. Quédate, porque lo que voy a contarte hoy cambiará la forma en que recibes la comunión. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Cada domingo, en el momento más solemne de la misa, el sacerdote eleva la hostia consagrada y pronuncia las palabras que San Juan Bautista dirigió a sus discípulos hace más de 2000 años. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y nosotros, golpeándonos el pecho, respondemos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntarnos qué significa realmente este título? ¿Por qué llamamos Cordero aquel que es el León de Judá, el Rey del Universo? ¿Por qué un animal pequeño, manso, frágil, se convirtió en el símbolo central de nuestra redención? La respuesta no está en la imaginación humana, está en las páginas más profundas del Antiguo Testamento, en los rituales de sacrificio, en la profecía de Isaías y, sobre todo, en el misterio pascual. El título Cordero de Dios no fue una invención de Juan el Bautista ni una ocurrencia del Evangelio. Es la síntesis de toda la historia de la salvación, desde Abraham hasta la cruz. Acompáñame a descubrir por qué Jesús es y será siempre el Cordero inmolado que nos ha traído la vida eterna. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. Para entender por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios, debemos remontarnos a 3 grandes pasajes del Antiguo Testamento que perfilan este símbolo. El primero es el Cordero de la Pascua, Éxodo 12. La primera gran aparición del Cordero como instrumento de salvación ocurre en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Para liberarlos, el Señor envió la última plaga, la muerte de los primogénitos, pero dio una instrucción precisa. El 10º día de este mes, cada uno tomará un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho y de 1 año. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Éxodo 12 del 3 al 13. ¿Cuál es el significado? El Cordero Pascual debía ser inmaculado, macho de 1 año. Su sangre, puesta en las puertas, libraba de la muerte a los israelitas. El Señor pasaba de largo al ver la sangre del Cordero. Este evento se convirtió en el centro de la fe judía. Y San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, nos dice explícitamente: Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. 1 Corintios 5:7. Jesús es el nuevo Cordero Pascual. Su sangre, derramada en la cruz, es la señal que el Padre ve y pasa de largo. Es decir, nos libra de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. 2. El Cordero del sacrificio diario. En el culto del Templo de Jerusalén se ofrecían 2 corderos cada día, uno por la mañana y otro por la tarde, como holocausto perpetuo. Éxodo 29 del 38 al 42. Era un recordatorio constante de que el pecado necesitaba una víctima y que esa víctima debía ser pura, sin mancha. Pero ningún cordero animal podía quitar realmente el pecado. Como dice la carta de los Hebreos, es imposible que la sangre de toros y machos cabrios quite los pecados. Hebreos 10:4.
Todos esos corderos eran sombras, anticipos de un cordero perfecto que vendría para ofrecerse a sí mismo. Ese cordero es Jesús. 3. El cordero sufriente de Isaías, Isaías 53. El profeta Isaías describe al siervo del Señor, que sufre por los pecados del pueblo. Es la profecía más clara de la pasión de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Fue maltratado, pero se humillaba y no abría la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante los que las trasquilan. Enmudecía y no abría la boca. Por las rebeldías de mi pueblo fue golpeado. El justo justificará a muchos, cargando sobre sí las culpas de ellos. Isaías 53, del 7 al 11. Aquí está el corazón del título. El cordero no es solo el animal del sacrificio ritual, es el siervo paciente, inocente, que carga sobre sí el pecado ajeno y se deja desollar, trasquilar, matar. Esa es la imagen que Juan el Bautista tenía en mente cuando, al ver a Jesús, exclamó: «Aquí tienen al Cordero de Dios». El Evangelio de Juan sitúa esta declaración al inicio del ministerio público de Jesús. Es como el manifiesto programático de toda su obra. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Juan 1, del 29 al 30. ¿Por qué Juan dijo esto inmediatamente después del bautismo de Jesús? San Juan Bautista había esperado un Mesías poderoso, un juez que venía con fuego y autoridad, pero Dios le reveló que el Mesías no venía a condenar, sino a salvar. Él mismo lo confiesa: «Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con el agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Juan 1:33. Esa revelación divina le permitió entender el tipo de Mesías que era Jesús. Los estudiosos de la Biblia explican que la palabra que usó Juan el Bautista era talya, que en arameo podía significar tanto siervo como niño o cordero. Cuando Juan llamó a Jesús talya de Dios, los judíos oían simultáneamente el siervo de Dios, de Isaías 53, y el Cordero de Dios. San Juan, al escribir en griego, optó por traducirlo como cordero, enfatizando así en el carácter sacrificial y manso del Mesías. Quita el pecado del mundo. Esta frase es radical. Los sacerdotes del templo ofrecían corderos para quitar pecados concretos de personas concretas, pero Jesús viene a cargar con el pecado del mundo entero, no solo de Israel. Su sacrificio es universal. La palabra griega usada es airei, que significa tanto quitar o levantar como cargar con. Jesús no quita el pecado por arte de magia, lo carga sobre sus hombros, como el cordero que lleva la señal del holocausto, y lo aniquila desde dentro en la cruz. San Juan construye todo un evangelio mostrando que Jesús es la realidad que supera a las sombras. Esto es especialmente claro en la narración de su pasión. El evangelista subraya un detalle crucial. Era el día de la preparación de la Pascua y era alrededor del mediodía. Juan 19:14. ¿Qué significa esto? En el templo de Jerusalén, a esa misma hora, los sacerdotes comenzaban a inmolar los corderos pascuales para la cena de aquella noche. Es decir, cuando los corderos morían en el templo, Jesús moría en la cruz. Él es el cordero definitivo. La ley del Cordero Pascual exigía: no quebrarán ningún hueso de él. Éxodo 12:46. En el Calvario, los soldados rompieron las piernas de los dos ladrones crucificados junto a Jesús para acelerar su muerte, pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Juan 19:33. El evangelista comenta: esto sucedió para que se cumpliera la escritura.
no será quebrado ninguno de sus huesos. Juan 19:36. Jesús es el Cordero perfecto, sin defecto, ni siquiera en sus huesos. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Juan 19:34. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la señal que el Padre ve y pasa de largo. El agua simboliza el bautismo, que nos limpia del pecado original. La sangre simboliza la Eucaristía, que nos alimenta con el mismo Cristo. El Cordero está a la vez inmolado para liberarnos y vivo para alimentarnos. El título Cordero de Dios no es solo un concepto teológico del pasado. Esta es el centro de nuestra vida litúrgica y de nuestra esperanza futura. Justo antes de la comunión, mientras el sacerdote parte la hostia, cantamos o rezamos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Esta invocación se remonta al siglo VII, cuando el Papa Sergio I la introdujo en la liturgia romana. Reconocemos que el pan que vamos a recibir es el Cordero inmolado, el mismo que Juan vio en el cielo. San Juan tiene una visión impresionante en la isla de Patmos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Apocalipsis 5:6. Juan llora porque nadie puede abrir el libro de la historia humana, pero un anciano le dice: ha vencido el león de la tribu de Judá y puede abrir el libro. Juan levanta la vista esperando ver a un león poderoso y ve un cordero. El león que vence es un cordero que se deja matar. La victoria de Dios no es violencia, es mansedumbre llevada al extremo. Este cordero, aunque inmolado, está de pie, es decir, resucitado. Tiene 7 cuernos, símbolo del poder total, y 7 ojos, símbolo de la omnipresencia de Dios. Es adorado por todos los ángeles y santos, y los que se salvan son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. San Juan describe la Jerusalén celestial y dice: el Señor, Dios Todopoderoso, es su templo y el Cordero. Apocalipsis 21:22. En el cielo, el Cordero será el centro de todo. La liturgia terrena, especialmente el Agnus Dei, anticipa esa adoración celestial. Hermanos, acabamos de recorrer el significado profundo del título Cordero de Dios, pero ahora vamos a detenernos para reflexionar sobre lo que esto significa para nuestra vida diaria. La primera enseñanza: la verdadera fuerza no es la violencia, sino el amor que se entrega. El mundo cree que el poder es fuerza bruta, imposición, violencia. El Cordero nos enseña lo contrario. En la cruz, el Señor muestra que la verdadera fuerza es el amor que se entrega hasta el final. Como dice San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. No tengamos miedo de ser como el Cordero, mansos, humildes, pacíficos, incluso cuando nos persiguen. Esa es la victoria. La segunda enseñanza: Cristo no borró tu pecado como si no hubiera pasado, lo cargó sobre él. A veces pensamos que Dios perdona por decreto, como si dijera borrón y cuenta nueva, y ya está. No, Jesús cargó con nuestros pecados. En la cruz llevó sobre sí todo el peso de la maldad humana, el dolor, la traición, la mentira, la muerte. Por eso puedes confesarte sin miedo. Él ya pagó la deuda. No te va a echar en cara tu pasado. Él ya lo sufrió por ti. La tercera enseñanza: estamos llamados a ser corderos en medio de lobos. Jesús envió a sus discípulos diciendo: mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Lucas 10:3. Ser cristiano no es imponerse por la fuerza a las armas o al poder político, es testimoniar la verdad con mansedumbre. Incluso los mártires, vencidos físicamente, vencieron espiritualmente, como el Cordero.
no respondas al mal con más mal, responde con el bien. Esa es la victoria del Cordero. La cuarta enseñanza es que cada misa es el encuentro con el Cordero. Cuando el sacerdote eleva la hostia y éste dice: "Este es el Cordero de Dios", no está haciendo un teatro, está mostrando a Cristo mismo, el mismo que murió en la cruz y resucitó. Y tú estás invitado a comer de ese Cordero, no como los judíos en Egipto, que comían el Cordero de pie, con las alforjas puestas, listos para huir. Nosotros comemos al Cordero sentados, en paz, porque ya hemos sido liberados, pero con la misma urgencia, nuestra liberación definitiva está cerca. Hoy, cuando vayas a misa y escuches Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, golpea tu pecho, reconoce que eres pecador, pero también levanta la mirada, el Cordero está ahí para ti. No temas, acércate, Él te espera. Terminemos pidiendo a los pies del Cordero Santo, que con su sangre nos ha lavado, y pidámosles la gracia de ser dóciles como Él. Cordero de Dios, que fuiste inmolado desde la fundación del mundo para quitar el pecado de la humanidad, ten piedad de nosotros. Tú, que cargaste sobre tus hombros el peso de nuestras culpas, el dolor de nuestras traiciones, el cansancio de nuestras rutas, ten piedad de nosotros. Tú, que callaste ante el tribunal como manso cordero llevado al matadero, sin amenazar, sin maldecir, sin vengarte, danos la paz. Tú, que eres el Cordero de la Pascua, cuya sangre marca las puertas de nuestro corazón, para que el ángel exterminador, el pecado y la muerte no entren en nosotros. Danos la paz contigo, la paz con nosotros mismos y la paz con nuestros hermanos. Tú, que eres el Cordero del Apocalipsis, de pie, aunque inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, lleno de poder y de sabiduría, danos la paz para vivir en la esperanza. Concédenos seguirte a donde quiera que vayas, imitando tu mansedumbre en la adversidad y tu fortaleza silenciosa en el sufrimiento, porque tú, Cordero de Dios, eres también el León de Judá, el que vence no matando, sino muriendo por amor. Enséñanos a vencer como tú, no con la fuerza del mundo, sino con la fuerza del amor que se entrega. Amén. Hermanos, la próxima vez que vayas a misa, cuando el sacerdote parta la hostia y cante Agnus Dei, recuerda, el pan que vas a recibir no es un símbolo, es el Cordero de Dios, es el mismo que Abraham anunció a Isaac. Dios proveerá el Cordero. Génesis 22:8. Es el Cordero de la Pascua de Egipto, es el siervo doliente de Isaías, es la victoria del Apocalipsis. El beato John Henry Newman escribió: "El Cordero en medio del trono es la criatura más poderosa del cielo. No tengamos miedo de acercarnos al altar de ese Cordero. Él quiere dar la vuelta a nuestra lógica de poder, de venganza y de vanidad, e inundarnos con la fuerza mansa del amor crucificado". Dichosos los llamados a la cena del Cordero. Apocalipsis 19:9. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que el Cordero de Dios les conceda la paz que el mundo no puede dar. Amén. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo.